Bueno, muchísimas gracias a todos por vuestro tiempo y el interés que le estáis dedicando al tema de la fiscalidad. Y como siempre, antes de nada, siempre os aconsejo que si tenéis cualquier duda, cualquier aclaración, que si tenéis alguna operación en marcha, cualquier historia esta de las vuestras que siempre puede ser complicado y que a la agencia tributaria le encanta siempre echar un vistazo. Por favor, antes de empezar a hacer nada y venir con el cadáver a los despachos, por favor, intentad siempre hacer una consulta previa a vuestro asesor fiscal. Bueno, hoy vamos a abordar el tema de las notificaciones que nos puede practicar la agencia tributaria. Un tema que me produce una gran cantidad de sentimientos como desazón, incredulidad, perplejidad o descojone en mucha ocasión, rabia, no lo sé. Pero me estoy encontrando muchísima gente que me dice directamente que pasa de ir a recoger las notificaciones que le manda la agencia tributaria, que ya les vendrán a buscar. Entonces, un poco con ese ardor estomacal que me produce este tipo de comentarios y demás, pues he querido hacer este vídeo un poco para que la gente sepa a qué nos exponemos cuando paso de ir a recoger cualquier notificación que me pueda mandar la agencia tributaria. Bueno, en primer lugar, tenemos aquí que la agencia tributaria pertenece a todo el conglomerado de administraciones públicas y como tal, su trabajo y su labor, los pasos que tiene que dar para para cada proceso, para cada procedimiento, pues estará regulado por el procedimiento, la ley del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, que es la ley 39/2015. Esta ley derogaba la anterior ley 30/1992, que en la antigua ley 30/1992, aparte del procedimiento administrativo común, pues también incluía normativa relacionada al régimen jurídico de las administraciones públicas, que en esta ocasión, como acabo de decir, la ley 39/2015, pues deroga esa ley y ya en su preámbulo ya deja patente la posibilidad que tienen los interesados de disponer de un canal o del trámite por el cual puedan enterarse de si reciben o no notificaciones. No obstante, el procedimiento que regula las notificaciones se encuentra desglosado entre los artículos 40 y 46 de esta misma ley. Bien, aquí tenemos entonces el artículo 40 que habla de la notificación. Aquí arranca, como hemos visto en el preámbulo de este vídeo, la notificación viene desarrollada en los artículos 40 y 46. Bien, aquí lo que dice es que el órgano que dicte una resolución o un acto administrativo lo tendrá que notificar al interesado. Nosotros nos tenemos que dar por enterados de alguna manera que la administración está intentando conseguir un efecto sobre nosotros. Pero muchas veces ocurre que no solamente somos nosotros los interesados, que puede haber una pluralidad de interesados. E incluso puede ocurrir que a mitad del procedimiento, después de las pesquisas llevadas a cabo durante el procedimiento, resulte que existen interesados que no estaban al principio, entonces a estos también se les tiene que notificar y se les tiene que informar de que están siendo partes de este procedimiento o este acto que está llevando a cabo en la administración. Bien, pues este acto lo que ocurrirá será que un funcionario, un departamento, lo que sea, o quien deba, reunirá toda la información sobre la que versa el acto con el cual quiere conseguir un efecto sobre nosotros y lo tendrá que comunicar en el plazo de 10 días, ¿vale? Y en este texto, en esta que nos van a mandar, en esta notificación, pues tendrá que venir, pues, si pone o no fin a la vía administrativa, es decir, si agota la posibilidad de recurso y ya tenemos que pasar a la vía judicial, la expresión del tipo de recurso que se debería hacer, es decir, si podemos seguir recurriendo, deberían decirnos, pues si podemos por ser un recurso de reposición, que suele ser lo más corriente ante la agencia tributaria, y si es alguna otra administración, pues si habría que si cabría el recurso de alzada o el recurso extraordinario de revisión, ¿vale? Que ya hablaremos del tema de los recursos más adelante, ¿de acuerdo?
más que nada porque también es interesante saber los plazos con los que jugamos, etcétera, etcétera, y qué podemos hacer. Bien, el órgano, por supuesto, ante el que debemos presentar el recurso, ¿de acuerdo? Porque lo mismo a lo mejor no podemos recurrir ante el órgano que dictó el acto, ya sea el caso, por ejemplo, del recurso de alzada, que como si no agota la vía administrativa, la posibilidad es, dependiendo del tipo de departamento que sea, pues podemos interponer un recurso de alzada para que tenga que ser un departamento superior quien nos resuelva la papeleta, ¿no? Y el plazo, por supuesto, para interponerlo, es decir, si tengo 10 días hábiles, un mes, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, esto es tremendamente importante porque cuando recibimos una notificación y se nos está intentando conseguir de nosotros que, pues en el caso de la agencia tributaria, pues el recálculo de algún impuesto haciéndonos pagar más, pues claro, si tenemos un plazo para poder recurrir esa liquidación que no podemos estar recibiendo, pues tenemos que tener clarísimo cuándo la hemos recibido y el plazo que tenemos para interponerlo desde el día que yo la he recibido. Bueno, aquí tenemos las condiciones generales de la práctica notificación y como veis en este primer punto del artículo, lo primero que nos dice es que la agencia tributaria o la administración en general siempre va a intentar un poco comunicarse con el administrado, el obligado tributario por medios electrónicos. Pero para eso, como veis aquí en el párrafo del final, dicen que los interesados que no estén obligados a recibir notificaciones electrónicas podrán decidir y comunicar en cualquier momento a la administración pública mediante los modelos oportunos que las notificaciones sucesivas se practiquen o deje de practicarse por medios electrónicos. Eso que nos obliga a tener nosotros que decirles a la administración, a la agencia tributaria, que queremos ser notificados por medios electrónicos, en lugar de en papel como toda la vida. ¿Vale? Por tanto, la administración lo que va a intentar es siempre que nosotros queramos o le digamos que nos notifiquen por medios electrónicos, pues porque para la administración es muchísimo más cómodo, porque lo único que hace es colgarnos la notificación en nuestro perfil de la agencia tributaria, nos mandan un aviso al correo electrónico de que se ha colgado y entonces nosotros tenemos 10 días, que ahora lo veremos, para poder recoger la notificación, con lo cual el hecho de probar que ha sido notificado para la administración es mucho más sencillo que no tener que demostrar que se está notificado por papel, porque luego siempre ocurren 25 cosas diferentes. Pero bueno, hay momentos en los cuales la administración te notifica en papel o en medios, o lo que dice aquí, por medios no electrónicos, sí o sí. Y es cuando tú te presentas directamente un día, por el motivo que sea, a pedir información en la agencia tributaria y el funcionario se da cuenta de que tiene una notificación y entonces te dice, oiga, tiene usted una notificación, aquí la tiene. Y en ese mismo momento ya te das por notificado. ¿De acuerdo? O bien cuando se te tiene que comunicar por la condición del procedimiento, se te tiene que comunicar sí o sí el inicio del acto administrativo. Entonces, esto suele ocurrir mucho con la agencia tributaria, o al menos hasta no hace mucho era así, que lo que te hacen es que cuando te abren un expediente de inspección de tributos, es decir, cuando ya es personal que trabaja en Joaquín Botía, te quieren abrir un procedimiento de inspección de tributos, lo que te hacen es que te mandan un actuario directamente de la propia agencia tributaria a tu casa, te tocan a la puerta, te dicen fulano de tal, sí, pues aquí tiene la notificación, firme aquí. Y te das por notificado. Es más que nada por el tema de la importancia del expediente. ¿Mm? Bueno, tenemos el tema de la práctica de las notificaciones en papel. ¿De acuerdo? Evidentemente, cuando la administración, aparte de mandarte una carta por escrito, por correos, que siempre lo las van a mandar certificadas con acuso de recibos, automáticamente la pone a disposición en la sede electrónica. ¿Qué significa eso? Que aparte de mandártela en papel, también la tendrías en la sede electrónica si fuera el caso. Más que nada para un poco asegurarse el proceso de notificación. Entonces, es muy importante este segundo apartado. La agencia tributaria lo que va a hacer es intentar notificarte en 2 ocasiones. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. De cada procedimiento que la administración necesite que tú estés enterado, va a intentar notificártelo como máximo en 2 ocasiones. ¿De acuerdo? Y veremos si nosotros no queremos o no nos interesa recoger esta notificación, nos van a dejar el típico papelito de correos amarillo en el buzón para que vayamos a recoger la notificación. Y como sabéis, estará 15 días pendiente en correos de que vayamos a recogerla. ¿De acuerdo? Por tanto, quiero que entendáis la importancia que tiene el hecho
de ir o no ir a recoger la notificación, que lo veremos más adelante. ¿Mm? Bueno, nada, como veis aquí, cómo se practica la notificación por medios electrónicos. Bueno, pues lo primero que tenemos que entender es que la agencia tributaria nos daría de alta en la sede electrónica de su página web. Entonces yo me tendría que identificar o bien con firma electrónica, con el código PIN, con el clave, en fin, hay varios sistemas de identificación. Entonces yo desde allí lo que puedo hacer es acceder al apartado de notificaciones y ver todas las notificaciones que tengo pendientes de abrir. En el momento en el que yo abro una notificación, en ese mismo momento se genera un acuso de recibo por el cual yo ya me tengo que dar por notificado. ¿Qué significa eso? Que a partir de ese momento empiezan a contar los plazos. Bueno, como veis, cualquier notificación que los ponga a disposición en la sede electrónica de la agencia tributaria estará ahí durante el periodo de 10 días naturales. ¿Qué significa eso? Que yo puedo configurar mi perfil para que la agencia tributaria me envíe un email por el cual me avisen de que tengo una notificación disponible en la sede electrónica. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Desde que me den a mí ese aviso, yo tengo 10 días naturales para poder conectarme a la sede electrónica y descargar la notificación. ¿Qué es lo que pasa? Que si a mí me mandan el aviso y no hago ni puñetero caso de que me han mandado el aviso y no accedo a la sede electrónica, pues ¿qué es lo que hace Hacienda? Pues simplemente te la retira de la sede electrónica y se te da por notificado y ya te apañarás. ¿Mm? Bueno, bien, aquí tenemos entonces ya el artículo 44 que habla de la notificación infructuosa y el motivo primordial por el cual hice este vídeo. Y es porque me sorprendió el tremendo volumen de gente que desconoce qué ocurre cuando no recogen una notificación o no quieren darse por notificados. Parece como que esperan a que pase la galerna porque ya saben más o menos lo que puede venir y entonces no me quiero dar por enterado. Bueno, pues que sepáis que todo esto tiene una consecuencia. Y lo que no podemos hacer es como hace el avestruz, que entierra la cabeza hasta que pase el problema. Entonces, cuando la agencia tributaria lo que nos hace es que nos intenta mandar una notificación, lo que ocurre es que lo va a intentar en las normas, con las premisas que hemos visto anteriormente, es decir, va a intentar intentar notificarnos en 2 ocasiones, en diferentes horas, etcétera, etcétera. Pero bien, imaginemos por ejemplo que ya lo último me mandan al de correos, me dejan el papel del aviso de correos y me lo dejan en el buzón del vecino. Claro, yo no me doy por enterado, ¿vale? Entonces el vecino, como es tan majo, no me lo da. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que hace Hacienda? Pues bueno, Hacienda lo que piensa es que tú lo que no has querido hacer es darte por enterado, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues bueno, pues va y te lo publica en el boletín oficial del Estado. ¿De acuerdo? Te pone ahí la notificación y a correr. Y continúa el procedimiento que hay abierto y tú te das por enterado. Y claro, tú no tienes ni idea. No tienes ni idea. Entonces, para tú enterarte que te están notificando, o una de dos, o tu buen vecino te tiene que dar el aviso que está la notificación en correos, porque la notificación viene que te lo ha mandado la agencia tributaria, o te lees el boletín oficial del Estado. ¿Y quién se lee el boletín oficial del Estado? Coño, pues solo los frikis se lo leen. Porque una persona normal no tiene la inquietud de leerse el puñetero boletín oficial del Estado. Entonces, ¿cómo te vas a enterar de que te están notificando? Pues bueno, no lo sabes. ¿Qué es lo que pasa? Que pasa el tiempo y resulta que al cabo del tiempo el vecino te dice: oye, que el buzón tenía esto. Entonces ya ves la agencia tributaria y entonces ya es cuando dices: bueno, pues nada, ¿qué hago? ¿Voy a por ella o no voy a por ella? Porque ya sabes que Correos no está, porque Correos te la aguanta 15 días y después la devuelve. Bueno, pues no te queda más remedio que si te quieres enterar de lo que era esa notificación, te tienes que ir a la agencia tributaria y pedir que te den una copia. Pero claro, si esta notificación es de hace un mes, evidentemente algún plazo ya se te ha pasado. Lo único que vas a conseguir es saber qué quería la administración. Pero si tardas mucho tiempo en enterarte de lo que se te están notificando, ya se te habrán pasado los plazos y posiblemente, dependiendo del procedimiento que sea, lo mismo a lo mejor no puedes ni recurrir el motivo de la notificación. Por tanto, hay que andarse con cuidado con este tema, salvo que ya de por sí no nos interese
o no tengamos interés en querer enterarnos de lo que nos están intentando comunicar. Bueno, el artículo 45 de publicación difiere un poquito del anterior, en tanto en cuanto hay procedimientos que la administración de por sí lo va a publicar. Es decir, en lugar de notificar a la persona, lo que hace es que directamente lo publica. ¿Y cuándo ocurre esto? Pues, por ejemplo, cuando la administración tiene que notificar un determinado acto administrativo a un número ingente de personas. Entonces, en lugar de ir uno por uno, lo que les hacen es que se les hace la publicación para que la gente pues pueda consultarlo, ¿no? Entonces así se ahorra, se economiza y se racionaliza los esfuerzos de la administración, en este caso de la agencia tributaria. Por otro lado, pues cuando el acto afecte, por ejemplo, a muchas personas, por ejemplo, imaginemos que tenemos un proceso de oposiciones, pues en lugar de ir uno por uno, pensad que en un procedimiento abierto de oposiciones, en una OP, pues puede haber a lo mejor del orden de 3, 4.000, 5.000 participantes solamente para un determinado proceso. Entonces, claro, notificar cada acto administrativo que ocurre dentro de un proceso de oposición uno a uno a todos los participantes, pues bueno, pues podéis imaginar que el volumen de trabajo del funcionariado pues podría ser importantísimo. Entonces, para evitar esto, lo que se hace es que directamente se publica y la gente puede consultarlo, y así es mucho más ágil y más racional. Hay una racionalización de los efectivos y de los medios que pone la administración con el fin de poder dar comunicación a los participantes. Y por último, pensad que no determinados actos no se publican en el BOE. Hay actos que emanan de la administración provincial y entonces, o autonómica en este caso, y entonces pues la propia administración autonómica tiene su propio boletín oficial, que en el caso de las Islas Baleares, pues como ya debéis suponer, será el boletín oficial de las Islas Baleares, y por tanto cualquier acto o comunicado de ámbito provincial o de ámbito, en este caso, insular, pues se publicaría en el BOIP. Bueno, aquí en el artículo 46 tenemos la indicación de notificaciones, y es que muchas veces hay órganos que lo que hacen es publicar la notificación por medio de anuncios, como lo dice aquí, anuncios o publicaciones. Pero puede ocurrir que determinados temas que se estén abordando por parte de la administración ofrezcan información que puede vulnerar los derechos o intereses legítimos de la persona que sale ahí dentro de esa publicación. Entonces lo único que hace la administración es simplemente colgar una somera nota, una reseña muy escueta indicando el contenido del acto, como lo veis aquí, ¿de acuerdo? Entonces, al que le interese, pues lo que hace es que ya se da por avisado, entonces se persona o a través de se persona en las dependencias de la agencia tributaria para tener información más amplia de la notificación o del acto que se está intentando notificar, o bien a través de la sede electrónica podría ampliar esa información. Bueno, aquí lo primero que tenemos que ver es qué es el acto administrativo, ¿no? Y el acto administrativo es la intención que tiene la administración, o en este caso la agencia tributaria, en conseguir un efecto del administrado. Como ya sabéis, la agencia tributaria nos va a mandar un acto en el 90% de las veces para recalcular algún tipo de impuesto que nosotros hayamos podido mandar y que haya considerado, en función de la información que tiene, que no es correcto, ¿vale? Normalmente, en el 99,9% de los casos, en nuestro contra, ¿vale? Entonces, claro, este acto administrativo, en este caso, si por ejemplo yo hubiese mandado una liquidación del IRPF de la renta, yo hubiera mandado un IRPF de manera incorrecta, solo la agencia tributaria podría mandarme ese acto administrativo. ¿Qué significa eso? Que en la Consellería de Medio Ambiente no podría mandarme un acto administrativo que tuviera la intención de corregir el impuesto de la renta de las personas físicas. ¿Qué significa eso? Que determinados departamentos de la administración pública tienen podrá
aperturar determinados actos administrativos. En el caso de la agencia tributaria, pues tiene la potestad de todo lo relativo con el sistema tributario. Entonces, un procedimiento, un acto administrativo, tiene varios procedimientos. Entonces tenemos que un acto administrativo de la agencia tributaria en sus fases iniciales pues está compuesto de 4 partes. La primera es el requerimiento, que dependiendo de la información que obre en sede de la agencia tributaria pues se nos mandará un requerimiento con el fin de que aportemos más información, ¿vale? Aquí en este punto todavía no hay una amenaza, por así decir, entre comillas, sino que simplemente la agencia tributaria lo que está intentando es recabar más información, puesto que le falta para poder continuar con el procedimiento del acto, con el procedimiento. Entonces, luego le viene el trámite de audiencia de una liquidación provisional. Es decir, cuando nosotros hemos contestado al requerimiento y hemos añadido la información, pues esa información que nosotros aportamos junto con la información que tiene la agencia tributaria, pues daría lugar a un impuesto. Por ejemplo, en el caso que hemos puesto de la declaración de la renta, si yo he enviado la declaración de la renta mal, pues en la liquidación provisional, pues la agencia tributaria me mandaría lo que se llama la paralela, diciéndome cómo quedaría el tributo bien, según ellos, ¿vale? Y entonces yo puedo alegar, puedo seguir alegando, puedo decir, oye, mira, que la liquidación provisional que me han mandado, en la paralela esta, no la veo bien. ¿Por qué? Porque no has tenido en cuenta lo que te he dicho en la fase del requerimiento, o no te he aportado información nueva que aquí te la aporto. Muy bien, entonces una vez que la agencia tributaria ha visto lo que le has mandado en la fase del trámite de audiencia, lo que hace es que te manda ya la liquidación provisional. Es decir, en la liquidación provisional ya es... tiene el nombre de liquidación provisional porque todavía se puede seguir recurriendo esta liquidación, pero ya te viene aquí las cartas de pago y todo para que vayas a pagar el resultado de la liquidación que te están practicando, ¿vale? Evidentemente esta liquidación provisional se puede recurrir en reposición, del cual obtendremos la última fase, que es el acuerdo de resolución. Es decir, te resuelven el recurso de reposición contestándote, diciéndote que tienes razón o no tienes razón. Por tanto, si hemos hablado antes de las fases que componen el acto administrativo, es decir, los procedimientos que tiene el acto administrativo que te va a mandar la agencia tributaria, ahora aquí vamos a empezar con, vamos a ver, como veis, con cuántos días cuento para poder contestar. Claro, a mí me notifican un requerimiento, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuántos días tengo para poder contestar? Bueno, normalmente, salvo que el procedimiento no diga lo contrario, suele regir los plazos que yo os acabo de poner aquí. Cuando a mí me envían un requerimiento para recabar más información, si yo lo recibo el requerimiento el día 1, para poder contestar a ese requerimiento tengo 10 días hábiles a contar desde el día después al cual yo me doy por notificado. ¿Qué significa? Que si yo recibo el requerimiento el día 1, los 10 días hábiles se empiezan a contar a partir del día 2, ¿vale? Y estos días hábiles no se tienen en cuenta ni sábados, ni domingos, ni festivos. Muy bien. Yo ya he contestado en tiempo y forma, ¿vale? Porque he ido a recoger la notificación, he visto que era un requerimiento, me están pidiendo imaginemos que es un requerimiento relativo a la liquidación del IRPF, que no les queda claro, y entonces dicen ellos, se ha encontrado que usted, por ejemplo, se ha practicado una deducción de la vivienda habitual y no le corresponde. Bueno, pues nosotros decimos, pues mira, te presentamos las alegaciones oportunas, la documentación oportuna en el plazo de los 10 días hábiles, ¿vale? Contestamos el requerimiento y esperamos. Muy bien. La administración, ¿qué es lo que hace? En este caso la agencia tributaria, la información que tiene junto con lo que le acabamos de contestar el requerimiento, valora nuestro caso. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la agencia tributaria pues nos puede estimar el fondo, con la documentación que le hemos mandado en la fase de requerimiento, puede estimar que ya con eso queda acreditado de que sí tenemos derecho a practicarnos la deducción por la vivienda habitual, en este caso, o puede determinar que independientemente de lo que le hayamos mandado, el fondo de la cuestión no queda acreditado y por tanto mantiene los datos del principio y nos manda ya la liquidación provisional. Es decir, no tengo en cuenta lo que me has mandado y te calculo correctamente el impuesto sin la deducción de la vivienda habitual. Vale.
Perfecto. Pues yo todavía puedo seguir alegando y por tanto también volveré otra vez a tener 10 días hábiles para contestar, contados a partir desde el día siguiente en el que me llega, o sea, en el que me notifican a mí este trámite de audiencia y liquidación provisional. Muy bien. Una vez contestados estos, volvemos a esperar, ¿de acuerdo? Y a lo mejor al cabo de un par de semanas o un mes o lo que sea, nos llega la liquidación provisional. ¿Qué significa eso? Que ya me han valorado todo y resulta que la agencia tributaria se mantiene en su postura de que no es, no ha lugar a que yo me pueda deducir la deducción por la vivienda habitual. Muy bien. Y en esa liquidación provisional ya me vienen las cartas de pago de la paralela que ya me hicieron en el trámite de audiencia. Es decir, si no me lo aceptan, o puede ocurrir que me lo acepten parcialmente, entonces me rebajan lo que ellos consideren, o bien que me estiman en su totalidad las alegaciones que yo haya hecho. Por tanto, no habría liquidación provisional, sino que habría un acuerdo de resolución por la cual me estimarían las alegaciones, ¿no? Entonces el procedimiento ya no iría más lejos. Pero como suele ser muy habitual de la agencia tributaria que no da su brazo a torcer, pues va a intentar defender su postura hasta el final y entonces me mandará la liquidación provisional. Vale, pues esta liquidación provisional tenemos el plazo de un mes para poder recurrirla y tendremos que presentar un recurso de reposición, como veis aquí, ¿de acuerdo? Y de este recurso de reposición tendremos una contestación que será el acuerdo de resolución. Desde el punto de que recibimos la liquidación provisional es algo más complejo que lo haré en otro vídeo, ¿de acuerdo? Porque se abren aquí varias vías a la liquidación provisional y esto lo explicaré en otro vídeo, ¿vale? Efectos de no hacer ni puñetero caso de las notificaciones. Y aquí quiero que veáis las consecuencias de ser a veces negligentes con no recoger una notificación. En primer lugar, Hacienda me manda un requerimiento. Muy bien. Entonces, como sabéis, bueno, ya hemos explicado anteriormente las premisas que hay para recoger el requerimiento, ya sea por sede electrónica o ya sea en papel. Vamos a suponer que, como sabéis, cuando Hacienda me manda un requerimiento, yo tengo 10 días hábiles para poder contestar el requerimiento. No hago ni puñetero caso, ¿vale? Paso de todo. ¿Qué es lo que hace la agencia tributaria? Dice, vale, este hombre no ha hecho ni puñetero caso y no ha alegado nada. Por tanto, entiendo que está conforme con lo que nosotros le estamos diciendo en el requerimiento. No obstante, tiene que seguir los pasos tiene que seguir las fases del acto administrativo. Y por tanto, lo que hace es que me envía el trámite de audiencia y liquidación provisional. ¿De acuerdo? Como sabéis, es, digamos, vale, no me has pasado nada en el requerimiento, entiendo que no tienes nada que decir, por tanto lo que hago es que te liquido el impuesto como yo considero, ¿vale? En este sentido, esa carta tendría un plazo para presentar alegaciones de 10 días, ¿vale? Vuelvo a no hacer ni puñetero caso, ¿por qué? Porque o no recojo la notificación o paso de contestarla, ¿vale? Que estas también, no os penséis que no me he encontrado de muchos casos, ¿vale? ¿Qué ocurre con la administración? Vale, pues lo que hace la administración es que en este caso te manda la correspondiente liquidación provisional, como hemos visto antes. Y en esta liquidación provisional recordemos que ya nos vienen las cartas de pago para pagar el impuesto que Hacienda me ha calculado. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces aquí puedo plantear un recurso de reposición si yo fuese consciente de la notificación, o si la he recibido sé que tengo un plazo de un mes. Por tanto, si no hago ni puñetero caso, como es el caso que nos atañe, para ver los efectos de no querer hacer caso de las notificaciones, pues entonces no recurro. Entonces, Hacienda, ¿qué dice? Dice, vale, si este tío no me ha recurrido, tiene que pagar la liquidación provisional, es decir, tiene que pagar lo que le sale de impuesto. Pero claro, como no me he enterado de que me han mandado esta carta o no la he ido a recoger, esto sigue su curso. Por tanto, si no pago dentro de los plazos, ¿vale? Aquí ya tengo un problema. Y es que Hacienda me va a mandar una providencia de apremio.
¿Y qué implica esta providencia de apremio? Pues implica que a la liquidación provisional le vamos a añadir un recargo del 20% por ser tú y porque me caes bien. Entonces, vale, recibo la providencia de apremio y yo, como soy, no le hago ni puñetero caso. Y entonces, ¿qué pasa? Pues ya la última fase que nos queda, y es que Hacienda, si ni siquiera ya le has hecho caso en la providencia de apremio, pues procede al embargo. Entonces un día nos levantamos, vamos al banco, vemos lo que hay en el banco, vemos el extracto y de repente aparece ahí un embargo de la AEAT. Y ya te apañarás. Y ya te apañarás. Y luego no puedes decir, ah, ¿y esto? ¿Y esto qué es? No, ahí lo tienes. Ahí lo tienes. Te lo acabas de comer sin pelar por no querer hacerte cargo de las notificaciones que te están mandando. Entonces, lo que quiero que entendáis es que el hecho de no atender las notificaciones o no querer atender las notificaciones tiene consecuencias. Y el embargo difícilmente, si no me entero de la notificación del embargo y ya no hago caso del embargo tampoco, y, y, y ya me encuentro el dinero retirado de mi cuenta, difícilmente la agencia tributaria me lo va a querer devolver, porque me he saltado todos los plazos y entonces las fases de recurso pues han expirado y por tanto ya no puedo volver para atrás. Hay determinados casos en los cuales si hubiese llegado al embargo, podría ser recurrible todo el procedimiento del todos los procedimientos del acto administrativo, y explicaremos eso desde otra perspectiva cuando empiece con los vídeos de operaciones y situaciones que me he ido encontrando a lo largo de estos años que son curiosos de poder analizar, más que nada para que la gente tenga la información. Pues nada, hasta aquí el vídeo, espero os haya sido de ayuda, que haya sido ilustrativo. Por favor, recoged las notificaciones. No es a veces por no querer recoger las notificaciones, el estropicio que se monta después es, como veis, muchísimo más importante que el poder a lo mejor recurrir y que tenga una posible solución. Bueno, pues nada, espero que os haya gustado, hasta el próximo.